Buenos días, mi nombre es Diana Carolina Rincón Telles, soy docente de la Universidad de la Corporación Universitaria Minuto de Dios, Uniminuto, trabajo en el Centro Tutorial de UAT y hoy fui invitada por la profesora Alexandra para responder unas preguntas relacionadas con las prácticas evaluativas que se llevan a cabo en la universidad. La primera pregunta que tiene que ver con cómo debería ser tomada la evaluación o las prácticas evaluativas a nivel universitario. Yo creo que a nivel universitario se debe enfocar las prácticas evaluativas a la parte de investigación, de innovación, de desarrollo, teniendo en cuenta temas como la conceptualización y la comprensión dentro de esa investigación de la que hablo, ya sea por interpretación o por extrapolando esos conocimientos que conceptualizan los estudiantes. Es muy importante que en estos momentos la educación en las universidades sea enfocada hacia el eje investigativo porque se está dejando de lado y si nosotros lo vemos a manera global, la investigación involucra todos los procesos que se pueda tener dentro del proceso educativo y a través de ella podemos evaluar muchas cosas y puede ser mucho más enriquecedora que otras prácticas que llevamos a cabo. Que sobre eso, pues por ejemplo, tiene que ver la segunda pregunta que me plantea la profesora Alexandra, que son las prácticas evaluativas que se llevan a cabo. ¿Cuál de esas prácticas evaluativas que yo llevo a cabo me parecen más digamos, que no tienen que ver tanto con el proceso de evaluación o que me parecen como negativas para el proceso de evaluación? Entonces, esas prácticas que yo creo que de pronto a veces no le aportan mucho al proceso de evaluación es, por ejemplo, los exámenes que se hacen de manera escrita y que son los cuestionarios, los parciales, por ejemplo, que a veces terminan siendo como muy teóricos y desenfocados un poco de la realidad. Es algo muy importante dentro del proceso educativo y dentro de nuestras prácticas evaluativas que ojalá todos los temas que se vean tengan que ver con el contexto, el entorno, el área de labor, el área en la que se va a desempeñar este futuro profesional. El proceso de evaluación debe ser permanente y por lo tanto las prácticas evaluativas que nosotros dirijamos en clase deben ser permanentes, por lo tanto no deben estar sesgadas a periodos de tiempo. Como pasa en la gran mayoría de las universidades y de instituciones educativas como tal. Simplemente a veces esos periodos que hacen que se dirija la evaluación hacia ciertos tipos de instrumentos como lo son, por ejemplo, los parciales. Entonces ya un estudiante sabe que en el primer corte, en el segundo corte y en el tercer corte deben presentar un parcial para cerrar dicho corte y hasta ahí a veces ellos pretenden que se deje la temática que se ha manejado. Entonces a veces se presentan inconvenientes porque se retoman temáticas que se vieron en el primer corte y el estudiante piensa que como ya se vieron en el primer corte pues se van a dejar de ver, no lo ven como algo proyectado hacia el futuro y hacia la aplicación dentro de su carrera. Entonces eso también sesga un poco los procesos evaluativos y de cierta manera los hacen memorísticos. Entonces deja muy poco al estudiante la posibilidad, o ellos se sesgan a esa posibilidad de analizar, de interpretar, de ser críticos frente a las diferentes situaciones que se puedan estudiar. Ya para cerrar la entrevista, pues sería tener en cuenta la tercera pregunta, que son las prácticas evaluativas que desde mi punto de vista privilegio dentro de mi quehacer docente. Entonces, yo privilegio, por ejemplo, la observación directa, el simple hecho de poder sentarme o estar dentro de un aula de clase o en una actividad de campo en donde yo pueda observar las capacidades que tiene el estudiante, el desempeño de ese estudiante frente a la temática que se esté tratando, frente al trato hacia sus compañeros, porque a veces dejamos de lado el ser de una persona, solamente nos enfocamos en lo que hace. Las exposiciones me parecen, y las tertulias, por ejemplo, me parecen un espacio agradable y aspectos positivos para la evaluación
porque nos permiten ver cuál es la expresión oral que tiene un estudiante y nos permite también hacer observaciones frente a la misma. Y por último, desde mi quehacer pedagógico, yo hago uso de los estudios de casos. Los estudios de casos le permiten al estudiante involucrarse dentro de un contexto, hacer parte obviamente de ese contexto, participar de ese contexto y por ende concluir y dar sus perspectivas